Dios te bendiga, qué gozo y qué privilegio poder compartirte una vez más una porción de la palabra, un estudio bíblico que sabemos que va a impartirte dirección y también vida, porque la palabra de Dios es espíritu y vida a los que en ella se ocupan. Y hoy pues vamos a continuar con el mensaje a Tiatira y pienso que hoy vamos a terminar este tema exquisito. Ya estuvimos cubriendo el mensaje a la iglesia de Éfeso, el mensaje a la iglesia de Esmirna, el mensaje a la iglesia de Pérgamo, y hoy pues estaremos concluyendo con el mensaje a la iglesia de Tiatira. Recordemos que toda esta visión la recibe Juan desde una isla llamada Patmos, donde había sido desterrado. Y recordemos que son 7 iglesias y ya pues hoy vamos para terminar con la cuarta iglesia, que es la iglesia de Tiatira, o debo decir con el mensaje a esta iglesia. Y vamos a entrar de lleno al estudio de la palabra, pero antes les quiero recordar que al finalizar, hoy vamos a tener, por ser el primer miércoles de mes, vamos a participar de la mesa del Señor. Así que si tienes jugo de uva en casa, si tienes pan, algún pedacito de galleta, una uva, algún derivado de la uva, vino, lo que tengas en casa, y algún pedacito de pan o de alguna galletita, para que al final participemos en cada hogar de la cena del Señor. Luego del estudio bíblico, vamos a participar de la mesa del Señor, como hacemos todos los primeros miércoles de mes. Y vamos de lleno ya al tema de hoy, el mensaje de la iglesia de Tiatira. Creo que está ya en la parte 5 de este estudio. Y vamos a comenzar con el tema, una exhortación, Apocalipsis capítulo 2, del verso 24 al verso 25. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Palabra de Dios digna de ser recibida por todos. La exhortación se dirige a un remanente que ha permanecido fiel. Hay ahora un mensaje para los creyentes fieles. Qué importante es la fidelidad. Y qué escasa está la fidelidad. Lamentablemente, las personas contraen matrimonio y ya tienen en la mente, si no me funciona, el divorcio, la separación. Lamentablemente, hay personas en las congregaciones que de igual manera no saben lo que es fidelidad a Dios y no saben lo que es fidelidad a una congregación, a una comunidad de creyentes, que no es otra cosa que una familia y también parte del cuerpo de Jesucristo. Lamentablemente, estamos en este tiempo donde la fidelidad, hermanos, está sumamente escasa. Fíjese que cuando casamos a una persona, y por lo menos en lo personal, y creo que este año ya he tenido 3 bodas, a pesar de la pandemia, ya hemos casado a tres parejas en lo que va de año, y creo que me quedan 2 que tengo ya separadas alguna fecha para lo que resta de año. Siempre en la ceremonia se hacen unos votos de permanecer fiel mientras vivan los dos. Dice, y privarme de estar con otra persona porque me comprometo, hago pacto de fidelidad contigo.
No voy a mirar a ninguna, si es un hombre, a ninguna mujer. Y si es una mujer, hace el compromiso de no ver a ningún otro hombre y hacer un pacto de fidelidad. Y fíjese que es hasta que la muerte nos separe. Bíblicamente es igual. En lo espiritual es igual. Esto es un pacto de fidelidad que hemos hecho con Dios y con su iglesia. Y esto, hermano, es hasta que la muerte nos separe, hasta que el Señor nos llame a su presencia o el Señor venga por nosotros, su amada iglesia. Aquellos que no se habían descarriado como consecuencia de las malas enseñanzas que esta mujer o esta profetisa llamada Jezabel por Jesucristo estaba enseñando, infiltrando en esta iglesia. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, es decir, que aquellos que no habían aceptado esa enseñanza, estos creyentes se encontraban en medio de una iglesia claramente mundana que aceptaba, toleraba y practicaba abiertamente el pecado. Esta situación era triste, ya que creaba una división en la iglesia. Notamos también que en Tiatira, como en todas las iglesias, y todavía en el día de hoy sigue siendo así, siempre hay una mezcla de verdaderos creyentes y de falsos creyentes, de creyentes que son espirituales y de creyentes que son carnales. Yo predicaba el pasado domingo y me parece que citaba Mateo 25, y Mateo 25 habla de un rebaño, pero habla de un rebaño mixto. Está hablando de lo mismo. Cuando habla de ovejas y habla de cabritos, está hablando de creyentes espirituales y de creyentes carnales. Número 2, se advierte que es una doctrina diabólica. La enseñanza que esta mujer estaba dando era una doctrina diabólica. Dice, en cuanto a la doctrina que enseñaba Jezabel, está claro que provenía del mismo Satanás. Y continúa diciendo, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Detrás de la fachada inocente, detrás de la fachada espiritual, atractiva de esta mujer, de esta profetisa, se escondía toda la maldad diabólica del mismo adversario. Recordemos que Satanás lo que significa es adversario. Él se opone a todo lo genuino de Dios. Y pues siempre es un imitador y siempre se le ve la costura en el cosmos, en el sistema espiritual que la Biblia llama mundo, que es el que gobierna en el mundo de las tinieblas. Siempre se le ve la costura a este adversario, porque todo lo que hace es copiar lo de Dios. No es creativo, es una copia al carbón. Y aunque pudiera parecer que participar de esos actos paganos que estas personas, estos cristianos estaban participando, que fuera algo intrascendente para el Señor, implicaba adentrarse en el oscuro mundo de Satanás. Parece que para dar cierto aire de misterio y superioridad a esas doctrinas, las presentaban como un conocimiento superior reservado exclusivamente para algunos elegidos o algunos que habían sido iniciados. Pero entrar en las profundidades de Satanás siempre es muy peligroso y es ingenuo pensar que se puede salir de ahí ileso espiritualmente. Hermanos, prestemos mucha atención a lo que quiero compartirles en este momento. Muchas personas sienten cierta fascinación por las cosas secretas, por los poderes espirituales superiores,
o incluso por el mundo de las tinieblas. Yo de verdad, amados, que no logro entender esto. Yo puedo, como parte del cuerpo de Cristo, tener genuino deseo, interés de profundizar en las escrituras, de profundizar en la interpretación correcta de la Biblia, en buscar una revelación más profunda, en no quedarme superfluo, no quedarme en lo superficial de un texto bíblico y profundizar, que es lo que hemos llamado y la palabra llama escudriñar las escrituras. Pero lamentablemente, y lo he visto tantas veces, en más de 40 años ya, que por la gracia de Dios, aceptamos un llamado pastoral de parte de Dios, renunciamos a tantas cosas y a diseños y planes que nos habíamos propuesto o proyectado, y le dimos la oportunidad al Señor de que nos guiara y nos dirigiera. Yo he visto esto tantas veces, personas estudiando el mundo del oscurantismo en las iglesias. Es que no logro entenderlo. O sea, ¿cuál es la fascinación por, por, por profundizar en el ocultismo? Tenemos personas en las iglesias dando estudios de hechicería. No, pastor, es que hay que conocer la hechicería. No hay que conocer la hechicería. La hechicería hay que denunciarla. Y la hechicería, hermano, tenemos que sacarle el cuerpo. ¿Cómo nos vamos a poner a estudiar libros de hechicería? Miren, estudiando libros de demonios. Que si los demonios, que si los rangos de los demonios, ¿dónde está eso en la Biblia? La Biblia habla de un ejército espiritual, pero se queda ahí. Y hay rangos, pero yo no tengo que conocer los demonios que dicen por ahí los espiritistas y los hechiceros y los brujos, que son los que mandan y que son los que tienen áreas de gobierno. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En verdad, hermano, bíblicamente lo desautoriza la palabra. Eso todo cae en un campo que se llama ocultismo. Ocultismo. Y lamentablemente, ¿verdad? Dejan la Biblia y empiezan a comprar libros que tienen que ver con hechicería, con los demonios, con el ocultismo, con el mundo de las tinieblas. ¿Qué es eso? Estudiando eso en la iglesia, estudios bíblicos de demonios. No. Lamentablemente, esto que estaba pasando en esta iglesia de Tijatira se quiere meter en todas las iglesias nuestras. Y lamentablemente, en muchas iglesias no se le pone freno y estas personas se le entrega hasta el púlpito y meten a la iglesia completamente ahí en un estudio del ocultismo que, miren, hermano, hay consecuencias nefastas. Y hay cosas que están prohibidas en la Biblia que nosotros no tenemos por qué meternos. No, nosotros, ¿sabe por qué, hermano? Porque no pertenecemos al mundo de las tinieblas. Nosotros somos luz, no somos tinieblas. Y hay personas que tienen una fascinación, una fascinación. Y yo no sé, es como si esto, es como si fuera como una revelación superior. ¡Qué disparate! ¿Qué es revelación superior? Entonces los brujos tienen más revelación que los hombres de Dios. Entonces vamos a coger un texto de un libro de alguien que sabe de brujería, de hechicería. ¿Para qué? Para adquirir qué, para conocer qué. Y hay personas que se ponen a meterse en ese oscurantismo espiritual y creen que no hay consecuencias. Después están viendo diablos y demonios en todos lados, pues si los están llamando. Yo como siempre digo, amado, nosotros tenemos que hacer un balance espiritual, pero nosotros no nos podemos salir de la guía bíblica, no, para nada. Y cuando un libro cae en mis manos, yo lo primero que busco es el autor,
Y tengo que conocer quién es el autor. ¿Saben por qué es importante saber de dónde salió ese autor? Porque cuando yo leo ese libro, yo voy a recibir influencias de ese autor que fue el que escribió ese libro. Entonces yo tengo que saber quién es el autor, en qué cree el autor, qué es lo que practica ese autor, porque él me va a tratar de meter por ojo, nariz y boca la influencia de lo que él cree. Y lamentablemente, amados, no nos cansamos de repetir que esto es un terreno prohibido por Dios y altamente peligroso. Hay líderes enseñando demonología. ¿Sabe lo que es demonología? El estudio de la naturaleza y de las características de los demonios. Yo nunca he entendido esto, y sí he tenido líderes en la iglesia, sí, que les gusta meterse por ahí, y hemos tenido que llamarlos y hemos tenido que intervenir, porque es que eso no es bíblico. O sea, la información de los demonios que yo necesito saber está en la Biblia. Y entonces tengo que meterme en la Biblia. Entonces, fíjate, a estas personas no les gusta los estudios bíblicos. Lo que les gusta es esta fascinación de estudiar estas cosas que no están en la Biblia. No, y a veces te lo dicen así, es que esto no está en la Biblia. Dice, pues si no está en la Biblia, ¿por qué tú tienes que ponerte a estudiar eso? Y tú no sabes ni quién es la fuente, ni quién es la persona que te está transmitiendo esa información. Y tú te estás metiendo en la boca del lobo, literalmente. Literalmente. Y muchas de estas personas, hermanos, terminan creyendo todo este sinnúmero de teorías y disparates espirituales. Yo he escuchado tantas aberraciones. Si me pongo a hablar de eso, se nos va en los minutos que nos quedan. Pero es una cosa increíble. Y esto, hermanos, esto no tiene fondo. Eso es como un precipicio sin fondo. Y empiezan a hablar de los nombres de los demonios, empiezan a hablar de la naturaleza de los demonios, empiezan a hablar de las características de los demonios. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Increíble. Lo que nosotros necesitamos saber de los demonios está en la Biblia y tenemos que estudiarlo. Entonces, si tú quieres estudiar y tú quieres tener revelación, ponte a estudiar la palabra de Dios y métete a un instituto bíblico, métete a una universidad cristiana, que hay muchas, y estudia 1, 2, 3, 4 años la palabra de Dios y conócela de izquierda a derecha. Y además del estudio de la palabra, pues, la intimidad con Dios, para que te asegures que el Dios te conoce a ti. No solamente que tú lo conoces a Él, tenemos que tener la certeza, la seguridad de que Él nos conoce a nosotros, de que Él sabe quiénes somos nosotros, porque ahí está nuestra salvación implicada. Apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Y ese conocí en el original griego, ¿saben lo que significa? Nunca intimé contigo. Cuando el Señor le diga a ese montón de personas que hablaron lengua más que Pablo, pero fueron unos desordenados, nunca se sujetaron a su pastor, nunca, nunca. Porque ellos no tienen que sujetarse a hombres, ellos se sujetan a Dios. Esos son los más peligrosos. De todos esos son los más peligrosos. Porque cuando nosotros nos sujetamos en el orden de Dios, es que realmente honramos a Dios. Y pues hacen tantas cosas echando fuera demonios, como los hijos de Seba, que hablamos el domingo también. Y el Señor le va a decir, nunca intimé contigo, nunca te conocí. Yo no sé quién tú eres, apártate de mí, porque sí sé que fuiste un hacedor de maldad. Y ahí, hermanos, las cosas cambian totalmente. Tenemos que asegurarnos que el Señor nos conoce, y eso lo vamos a lograr en la obediencia y en la intimidad. Muchas iglesias en el día de hoy, aunque usted no lo crea, están estudiando demonología.
y otras aberraciones como si fueran enseñanzas bíblicas. Ah, pero no usan el texto de la Biblia porque no está en la Biblia. Ese texto está en libros de hombres y mujeres que muchos de ellos no saben ni quiénes son. Bueno, fíjese si estos estudios bíblicos son importantes y dígame usted ahora si esto que está pasando en todas estas iglesias no está ocurriendo todavía en el día de hoy en muchas iglesias nuestras. Tercero, una exhortación a retener lo que tenían. Como decimos, debían huir de aquella enseñanza. Claro que sí. Había que sacarle el cuerpo y permanecer fieles a las prácticas cristianas que el Señor había alabado en un comienzo. ¿Se acuerdan? En los primeros textos de esta carta. El amor, el servicio y la paciencia. Retener lo que tenían. Mucha gente con la fascinación de esto de buscar cosas que no están en la Biblia, porque esto es como un conocimiento especial, eso está a un nivel más alto y se cree que son los más que saben y lamentablemente caen en el error, caen en la falsa doctrina y caen a menospreciar lo que recibieron de parte de Dios. Y entonces, como decían en mi barrio, cambian chinas por botellas. La verdad de Dios la canjean, la cambian por la mentira del adversario Satanás. Veamos lo que les dice el Señor. Yo os digo, no os impondré otra carga porque se habían mantenido en fidelidad y habían rechazado y se habían distanciado de esas enseñanzas que el Señor habla, que esta mujer estaba dando desde el púlpito de la iglesia, que no es otra cosa que las mismas profundidades de Satanás, así le llama el Señor. Dice, pero lo que tenéis, lo que tú recibiste de Dios, reténlo hasta que yo venga. Hoy el se rema aquí, vasalla. Ay, gracias, Señor. Hoy el Señor te dice lo que tú has recibido, lo que genuinamente tú has recibido de parte mía. No lo vendas, no lo comprometas. Reténlo. ¿Hasta cuándo, pastor? Reténlo hasta que yo venga. No está a la venta. Tu salvación no está a la venta. No, no. Retén lo que tienes para que ninguno tome, herede, te quite tu corona. Retenedlo hasta que yo venga, te dice el Señor. Abre los ojos, apártate de esas enseñanzas, apártate de esos grupos, apártate de esas congregaciones donde sin querer queriendo están entronando a Satanás. Y lo están haciendo desde el púlpito y en sus predicaciones hablan más de Satanás y del diablo que de Cristo. Tienen una fascinación por los demonios. Eso no es normal. Eso no está bien. Eso no es normal. Nosotros, hermanos, sabemos que hay un mundo espiritual, un mundo de las tinieblas, pero sabemos algo y estamos ciertamente seguros y convencidos. Y la palabra así nos lo garantiza, que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo de las tinieblas. El que está en nosotros venció a Satanás, la cabeza del reino de las tinieblas. El que está en nosotros lo venció, lo derrotó. Cristo venció a Satanás, lo derrotó. La pela que le dio todavía no se ha podido levantar del piso. Y ahora nosotros como creyentes tenemos que deshacer las obras de ese reino de las tinieblas. ¿Cómo? Obedeciendo la palabra de Dios, llegando con la luz de Cristo, porque donde llega la luz, las tinieblas se van. Es automático. Sí, amados, es automático.
Cuando la luz llega a una habitación, las tinieblas se van. ¿Por dónde? Yo no sé por dónde se van, pero sé que las tinieblas huyen a la luz. Nosotros somos la luz, nosotros somos la sal, la luz del mundo, la sal de la tierra. Y nosotros somos el pueblo de Dios, la iglesia, y la palabra dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros, la iglesia de Jesucristo. Y si tú eres parte de esa iglesia, para ti también es esta promesa: las puertas del infierno no prevalecerán contra ti. Wow. Esto lo tenían que guardar hasta que llegara el glorioso día que el Señor regresara. Una promesa a los vencedores, verso 26 y al 29, dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. ¡Qué promesa! El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Una vez que se ha señalado con claridad que las obras de ella, de esa mujer, de esa Jezabel, de esa supuesta profeta, de esa supuesta voz profética de Tiatira, porque ya se adjudicaba que era la voz profética de esa iglesia. Una vez que el Señor claramente dice que esas enseñanzas eran diabólicas, se exhorta a los verdaderos creyentes para que se aparten de ellas. Entendemos, por lo tanto, que los vencedores serán aquellos creyentes a los que Dios exhorta a guardar sus obras, él le llama mis obras, hasta el fin. Un verdadero creyente no es el que hace concesiones al mundo y se adapta al mundo, sino aquel que se aparta de todo lo que la Biblia denuncia como malo, como pecaminoso, y sigue fiel al Señor conforme a su voluntad revelada en su santa palabra. Yo le daré autoridad sobre las naciones, continúa diciendo, las regirá con vara de hierro, serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. A estos vencedores, el Cristo glorificado les hace una promesa muy especial, muy poderosa, muy grande. Compartiría con ellos su autoridad en su gobierno terrenal. Es interesante notar que esto era algo que el Dios Padre había reservado y le había entregado a su Hijo, pero que ahora comparte con el resto del cuerpo, que es la iglesia. Hermano, y esto es así en todas y cada una de estas promesas. Recordemos que el Padre hace la promesa al Hijo, y recordemos que el Hijo es la cabeza ¿de qué? De la iglesia. Y todo lo que se cumple en Cristo se cumple en nosotros. Un principio del reino de Dios importantísimo, esencial, fundamental. Si el Señor se lo promete a Cristo y se cumple en Cristo, se cumple en nosotros también. Por eso a Cristo se le llama la primicia de los que resucitarán. Él es el primero en todo. Y si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Por eso tenemos esa esperanza. Por eso tenemos, hermano, esa gloriosa esperanza de que volveremos a ver a nuestros amados que se nos adelantaron. No, no todo se terminó en la tumba. No, para nada. Así como Cristo salió y resucitó de la tumba, ellos saldrán y resucitarán de sus tumbas y nos volveremos a ver. Nos volveremos a abrazar. Nos volveremos a besar. Volveremos a brincar, a tomarnos de las manos y a celebrar, porque es promesa de Dios, es promesa de Dios. Veré a mis familiares que se fueron adelante. Sí, los vamos a ver. Todo lo que Dios le promete al Hijo, se lo promete al resto del cuerpo, porque Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo místico de Jesucristo. Entonces, si somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza de la iglesia,
todo lo que el Padre le ha prometido al Hijo, lo veremos cumplirse también en el resto del cuerpo. Levanta tus manos y glorifica a Dios porque Él es maravilloso y porque Él es fiel. En el Salmo 2 y versos 8 y 9, el Señor ya había dicho a su Hijo, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. En cuanto a la vara de hierro con la que regirá las naciones, nos transmite la idea de firmeza frente al mal, algo que estos hermanos de Tiatira debían empezar a aprender en la situación actual en la que se encontraban, si más adelante querían compartir este privilegio con el Señor Jesucristo. Y por último, también se describe la suerte de las naciones impías. Dice, serán quebradas como vaso de alfarero. Aquí son comparados con un frágil vaso de barro que es hecho pedazos con suma facilidad. Así será cuando el Señor se presente de nuevo en este mundo para juzgarlo. Y el tercer y último punto, y le daré la estrella de la mañana. Es promesa que el Señor hace. Esta estrella de la mañana se refiere a quien, al mismo Señor Jesucristo. En el verso 16 de Apocalipsis 22, él dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Wow. Y la recompensa final para el cristiano será la completa comunión con él. En 2 de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En ese día los creyentes reflejarán también la gloria de Cristo. Daniel 12 y verso 3 dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y esto el Señor también lo cita en Mateo capítulo 13 y verso 43. Dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y la carta termina con un nuevo llamamiento y la voz del Señor. Lo hemos visto repetitivamente y lo seguiremos viendo en las iglesias del Asia Menor que nos quedan. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu con mayúscula, el Espíritu de Dios, dice a las iglesias. Para concluir, una reflexión final. Mientras que el mensaje a la iglesia en Éfeso nos advierte sobre los peligros de la religión carente de amor, eso fue en la primera iglesia, la de Éfeso. Ahora la carta a Tiatira nos advierte de los riesgos de un amor blando, sin guías doctrinales y sin discernimiento de espíritu. Un amor blando que lo tolera todo y un amor blando que se lo traga todo y no juzga absolutamente nada. Peligroso. La advertencia, los riesgos. El Señor hace la advertencia. Hermanos, los espíritus hay que escudriñarlos si son de Dios o si no son de Dios. Y toda enseñanza que nosotros recibamos tiene obligatoriamente que pasar el sedazo bíblico. Si no se sujeta a esa profecía bíblica, esa profecía es una profecía de hombres, es vana, es hueca, y hermanos, tenemos que rechazarla. Creo que con esta transparencia hemos terminado este estudio en esta noche y vamos a pasar a los diezmos y a las ofrendas para luego participar de la mesa del Señor.
Y esto lo hacemos todos los días que nos reunimos a interceder y también a estudiar la palabra, porque es instrucción del Señor que nunca nos presentaremos delante de Él con las manos vacías. El Señor recibe nuestras ofrendas y diezmos, los traemos con gozo, con alegría, con agradecimiento y con reconocimiento de que tú eres nuestro proveedor y los traemos al alfolí. Te pedimos, Dios, que aceptes, reciba nuestra ofrenda y que suba como olor grato delante de tu altar, delante de tu trono y delante de tu misma presencia. Recibe, Señor, porque lo hacemos con gratitud, con alegría y con reconocimiento. En el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos, les vamos a dar unos minutos para que busque la copa, para que busque el pan y pueda participar con nosotros de la mesa del Señor en los minutos que nos quedan. Esto es una ordenanza de Jesucristo a la iglesia. Esto tampoco es algo opcional. Él dijo, haced. Es una ordenanza. Haced esto en memoria de mí. Hay dos ordenanzas en la Biblia para la iglesia. El bautismo en las aguas, que tampoco es algo opcional. Dice, id, haced discípulos a todas las naciones y bautícenlos. Es una orden también. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Además de la ordenanza del bautismo en las aguas, está la ordenanza de participar de la mesa del Señor. Así que participemos en cada hogar de la cena del Señor y vamos en este momento, hermanos, a participar de la misma. Creo que estamos listos. Citamos la palabra del Señor en Corintios. En 1 Corintios capítulo 11 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto todas las veces que lo comiereis en memoria de mí. Participad todos del pan. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú fuiste el sacrificio eterno, perfecto, ofrendado, ofrecido una sola vez y para siempre por todos y cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú llevaste nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre ti, pero también llevaste nuestras enfermedades. Y por esas heridas fuimos nosotros sanados y curados. A ti damos la gloria. Y continúa diciendo la palabra de Dios, que asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto que yo hago con ustedes por medio de mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Y termina diciendo, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él vuelva. Participad todos de la copa. Gracias, Señor. Gracias por ese sacrificio eterno y perfecto. Y gracias, Señor, porque podemos en obediencia seguir tus instrucciones y recordar ese momento
que en esa cruz del centro tú llevaste, Señor, a cabo la obra redentora, Jehová, perfecta por toda la humanidad, la provisión del Padre a través del Hijo, para que podamos, Señor, a través de ese Hijo, llegar al Padre. Recordemos que Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Amén. Así que, amados, Dios me los bendiga. Yo voy a ir cerrando la grabación. Y vamos entonces a estar concluyendo. Permítame un segundito.